también vamos a hablar de una cosa que es muy importante, y es cuidar la salud bucodental. Porque qué importante es, mira, tener una sonrisa bien cuidada, bonita, pero sobre todo lo importante es sana. Para hablar de eso hoy tenemos aquí a dos odontólogos que nos van a contar todo, y ellos son de la Clínica Dental Satorres. Bueno, pues vamos a comenzar hablando, pero lo primero que vamos a hacer es presentar aquí a estos dos odontólogos. Voy a empezar por Sara Plaza. Hola, bienvenida aquí a la 8. Muchas gracias. Que me has dicho que es la primera vez que te entrevistan en la tele. Sí. Ni en la calle te han cogido nunca de un corte. Bueno, a lo mejor así desprevenida, pero cositas muy de venir a muy plató pequeñitas, y nada. hablarnos sobre todo de... La primera vez. Pues muy bien, pues nada, oye, te estrenas aquí en Aquí Sí. la 8. Encantada. Y quien ya tiene mucha experiencia es Javier Satorres. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo ya es la segunda vez que os visito y... Te llevas una de ventaja, ¿eh? O sea, Es bien, poquito, ¿no? es poquito. Muy bien, y además hoy vengo súper bien acompañado con mi especialista en odontología infantil de la clínica. Pues bueno, vamos a empezar hablando de vuestras clínicas, que para quien no lo sepa, vamos a comenzar diciendo dónde las tenéis. Pues bueno, tenemos la clínica en Paterna, pues ya desde hace 23 años casi, y tenemos otra clínica en Manises hace unos 12 años más o menos. Unas clínicas donde apostáis por esa atención integral para toda la familia. Pero ¿por qué es tan importante contar con un servicio específico de odontopediatría? Bueno, pues para nosotros efectivamente la filosofía de nuestras clínicas es realmente dar una atención familiar, y por eso bueno, pues son clínicas multidisciplinares donde intentamos dar servicio en todos los aspectos en el ámbito de la salud bucodental. Dentro de la salud bucodental, pues, y de los pacientes a los que atendemos, le damos mucha importancia a los niños. Y por eso tenemos esta sección especial o este departamento especial para los niños, porque realmente los niños son niños. Y me explico. Los niños no son adultos pequeños, sino que son niños y como tales tienen sus patologías particulares, tienen sus circunstancias particulares a la hora de atenderles, a la hora de inculcarles prevención, y por eso es muy importante contar con especialistas que puedan tratar y saber atender a estos pacientes. Especialistas como, por ejemplo, lo es Correcto. Sara, y porque, claro, estamos hablando que es diferente, ¿no?, tratar Sí. a un niño que a un adulto. Totalmente. O sea, el enfoque es totalmente distinto y además muy específico, porque no solo un poco tenemos que tener como la versión que ha comentado él de pensar que es una versión pequeña de un adulto, sino que centrándonos en sí, en la boca, partimos ya de términos y conceptos muy diferentes. Entonces tenemos que la anatomía propia del diente de leche ya es totalmente distinta. Tenemos un esmalte más fino, con lo cual va a ser un poquito más débil y ya más susceptible a esa aparición temprana de caries, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos también mucho en eso. Luego, pues aparte de lo que es la anatomía, pues tenemos el número de dientes. Contamos con solo 20 dientes temporales frente a los 32 que podemos llegar a tener en la etapa adulta. Y estos se encargan de preservar todo ese espacio para dejar que los dientes del adulto pues, puedan salir fácilmente y correctamente en la posición. ¿Esto qué hace? Pues que si nosotros, por ejemplo, vamos a perder un diente por una caries de forma temprana, nos va a influir muy negativamente ya en el patrón de crecimiento que pueda tener la boca del niño. Entonces, pues el enfoque en esta etapa nos vamos a centrar mucho en la prevención, es donde ocupa el papel pues, más relevante para justo eso, detectar pues, caries tempranas, detectar anomalías y todo eso, pues el enfoque hace que sea muy distinto al de un adulto. Porque tú como experta, ¿cuándo crees que es el primer momento en el que hay que llevar al niño al dentista? Sí, a los niños en el primer año de vida ya se les debería de traer al dentista, e incluso te diría que desde la aparición del primer diente de leche. Esto es porque ya no solo es que vamos a hacer que si tú atiendes a un niño desde bebé, donde aún no hay una aparición del dolor, vamos a hacer que podamos evitar
fobias futuras, porque al final los adultos se ve mucho que padecen fobias al dentista. Entonces, esto ya lo vamos a erradicar un poco o por lo menos a disminuir la posibilidad de desaparición desde el primer momento. Luego, en esta primera visita no se trata de, como en los adultos a lo mejor, pues mira, vengo a una limpieza, aquí no vamos a limpiar los dientes, nos vamos a ir a detectar las anomalías que podamos percibir, a intentar intervenir en la detección temprana de caries y, por ejemplo, también pues, estructuras de la boca, que no solo son los dientes, como los frenillos, que en esas etapas donde hay una lactancia materna, por ejemplo, es muy común a esas edades tan pequeñas, los frenillos pueden interferir mucho en la succión, en el habla futura. Entonces, pues todo esto al final es muy importante que desde el primer momento lo podamos ir atajando. Porque luego vosotros también, como expertos, ¿no? También sabréis cuándo igual es el momento también de dejar de usar chupete. Claro, es que ahí detectamos pues, hábitos parafuncionales que puede estar teniendo el niño y entonces podemos hacer como unos consejos, una guía para los padres, porque al final también con los padres se les tiene que intervenir en la forma en que van a dirigir la higiene del niño. Claro. Muy importante. Y luego que nos sirva esa primera visita como una desensibilización. O sea, si es lo que decíamos, si tú al niño ya lo vas acostumbrando a que el sillón dental pues, es como más un juego que otra cosa, pues es mucho más fácil. Y luego también entiendo que los más pequeños muchas veces pues, te pueden imitar cómo te lavas los dientes, pero no se sabe, muchas veces hay adultos que no saben cómo se tienes que cepillar, cuántas veces hay que cepillarse, cómo hay que cuidar esa salud bucodental, ¿no? Y entiendo que vosotros sí, nosotros educamos porque al final casi es más determinante educar a los padres que educar al niño en esas edades, porque el niño va a ser un modelo, o sea, al final van a imitar realmente el modelo de sus padres. Entonces, muy importante recalcarles una serie de funciones que tienen que ir desarrollando. Entonces, los padres, por ejemplo, necesitamos que tengan una supervisión activa, que aprendan a tenerla. O sea, el niño hasta más o menos los 8 años no va a desarrollar la psicomotricidad realmente y la destreza manual como para cepillarse correctamente por todas las caras de los dientes, porque no solo es pues, por lo que se ve bonito por delante. Entonces, hacerlo eso ellos lo tienen muy complicado por lo que hemos dicho, que están madurando y no tienen esa destreza manual. Entonces, hacerles que tengan una supervisión, sobre todo con el cepillado nocturno, es primordial. Ahí encontramos que la saliva está más desprotegida porque tenemos menos cantidad de saliva y al final es nuestro protector natural en los dientes. Y si hacemos que no supervisen o incluso que ellos hagan ese cepillado, ya estamos poniendo en riesgo la salud oral del niño. Javier, desde tu experiencia, ¿por qué la prevención en la infancia marca la diferencia en la salud bucodental del adulto? Bueno, pues como estaba diciendo la doctora, es muy importante sobre todo crear hábitos. Al final, si desde bien pequeñitos ya van cogiendo una serie de hábitos, ven como algo normal el tener que cepillarse X veces al día de una forma determinada, cuando van haciéndose adultos eso ya lo van a tener integrado y realmente va a ser muy fácil poder mantener esa higiene y esos hábitos que se han adquirido. Al mismo tiempo, pues como comentaba, se pueden detectar muchas patologías, tanto a nivel de pues, caries, como también de malposiciones de los dientes, que erupcionan igual en una posición que no es adecuada, a nivel óseo, si puede haber también algún defecto a nivel óseo que se pueda prevenir con algún tipo de aparatología, pues, para evitar que en un futuro todos esos problemas sean más graves y requieran tratamientos más complejos, más largos, etcétera, etcétera. Entiendo que una buena experiencia, ¿no?, en el dentista empieza justo antes de sentarse, ¿no?, en el sillón. Y vosotros, como clínica, ¿cómo la habéis adaptado, tanto los espacios, los equipos para los niños, para que entren tranquilos y tengan una estancia muy agradable, ¿no? Bueno, pues precisamente eso es algo que yo llevaba mucho tiempo intentando incorporar en la clínica y desde hace pues, relativamente poco tiempo hemos podido ampliar, hemos creado una sala de espera totalmente adecuada y exclusiva para los niños, donde ellos pueden venir, distraerse, no tener la sensación de que realmente van al dentista, sino que están en una sala de juegos. Y luego pues tenemos un protocolo que
consensuado evidentemente, lo marcan las doctoras, las especialistas, para que los niños pues entren tranquilamente y se les vaya introduciendo poco a poco pues bueno, a lo que es la consulta. Claro, es muy importante porque entiendo que el miedo al dentista, sobre todo de los más pequeños, es algo muy habitual. Entonces entiendo que vosotros sabéis hacerlo de la manera, sobre todo si han tenido una mala experiencia previa, para que lo puedan llevar de la mejor manera posible. Sí, sí, así es. O sea, nosotros se trata de que al final intentamos, pues un poco lo que ha dicho él, que al final hemos creado ahí la sala de espera interactiva, ¿no? Con los juegos y demás, que los niños ya encuentren como su mundo infantil recreado ahí, ¿no? Entonces todo sea más familiar. Entonces es muy importante que los niños ya cuando llegan le hagamos lo que hemos dicho, que al final sea como un juego el sillón dental, no sea un lugar de tortura, ¿no? Por decirlo así amablemente. Entonces lo que sucede siempre aquí es el papel que juega es la incertidumbre. Cuando uno tiene incertidumbre es cuando genera ese miedo o ese rechazo y nosotros queremos minimizar eso al máximo posible. La incertidumbre pues la podemos atajar, por ejemplo, nosotros siempre dejamos que los niños entren en su primera visita acompañados de los padres, porque aparte de que te pueden dar mucha información que los niños no te pueden responder por esas edades, y eso es vital, porque se van a sentir una seguridad reforzada. Entonces el objetivo de quitar esa incertidumbre ya los vamos a ayudar. Así, si nos llega pues un niño luego con un miedo muy establecido, hay diferentes técnicas, al final es psicología aplicada. Entonces combinamos varias tácticas, por ejemplo, la que es como la regla de oro es una técnica que llamamos di, muestra, haz, que sobre todo consiste en que yo voy a explicar con un lenguaje sencillo lo que voy a hacer y luego obviamente no lo voy a hacer directamente en la boca del niño. Tomaré por ejemplo su mano, cogeré el instrumento, primero haré que sienta en su mano lo que yo he comentado que vamos a realizar o con la pistolita de agua-aire, pues le tiro aire primero y luego ya lo vamos a hacer siempre en la boca. Entonces esto por ejemplo es un papel clave para que ya el niño haya familiarizado antes de sentirlo por la salud, digamos, directamente oral. Luego, el lenguaje adaptado totalmente infantil pues es clave. Hay palabras prohibidas pues como aguja, dolor, pinchazo, y aquí hay que educar también a los padres. Nosotros intentamos decirles que no les comenten nada de lo que vamos a hacer porque muchas veces el miedo es heredado por comentarios de los padres. Cuando un padre por bien le dice al niño tranquilo, entra tranquilo que no te va a doler, no te va a molestar, Ya está cogiendo el niño miedo. en realidad la palabra que ha escuchado es dolor y miedo. Entonces, eso, claro, nos dificulta el trabajo a nosotros, pero pues empleamos este otro tipo de tácticas, ¿no? Para que todo sea mejor y aparte a los niños si les haces también pues partícipes, que ellos mismos cojan el espejo explorador y te ayuden a explorar en un muñeco con dientes o que elijan ellos el sabor del flúor, ya como que quitas un poquito el que se sientan tan vulnerables. Y luego pues jugar con sistemas de recompensas, de premios, funciona muy bien porque los niños cada digamos que paso que dan o avance que dan contigo debemos elogiarlos, halagarlos y premiarlos para que ellos sientan al final que es como un logro personal la propia visita y al final nos presentamos el odontólogo más como un aliado que como un enemigo. Exacto. Y Javier, como director clínico, entiendo que le darás mucha importancia, ¿no?, a que todo tu equipo esté preparado pues, para entender y acompañar en el momento en el que llegan los niños, a lo mejor con ese miedo. Claro, yo estoy encantado, no sé si te has podido percatarte de la pedazo de profesional que tenemos en la clínica y bueno, realmente ellas saben tratar a los niños como nadie, son profesionales que están preparadas para eso, que tienen una paciencia impresionante. O sea, a mí yo me quedo absorto viéndolas trabajar porque realmente los niños requieren eso, tiempo, dedicación, paciencia y bueno, eso junto con el resto de equipo auxiliar que también pues, hace ese acompañamiento para, como ha dicho la doctora, que el niño se encuentre cómodo, que viva la experiencia un poco como un juego. Bueno, es fundamental. Y bueno, hemos conseguido tener un equipo realmente muy orientado a que los niños puedan estar lo más cómodos posible. Sara, y ahora que, por ejemplo, los niños que dices jugar muchas veces están con la pantallita, sí. tal, ¿les puede llegar a afectar? Mucho, muchísimo. De hecho, no de forma directa, pero sí de forma muy profunda. Porque al final toda esta sobreestimulación que estamos teniendo pues, de dispositivos móviles, de tablets,
van a influir de forma, por ejemplo, en alterar sus hábitos alimenticios e higiénicos. Esto se ve pues, cuando nosotros estamos, por ejemplo, distraídos con las pantallas, solemos al final picotear, hacemos como un snacking, que se diría, ¿no? Y al final es una alimentación distraída. No estamos siendo conscientes, es más distraída, no nos percatamos de esa saciedad y no hacemos como la autolimpieza mecánica porque masticamos en realidad menos. Entonces no hacemos una limpieza mecánica que hay de la saliva, que ya la hacemos de por sí, que nos protege frente a la caries. Luego pues también influye en que si nos quedamos hasta altas horas con las pantallas, por adictos al contenido o con videojuegos, estamos retrasando o incluso omitiendo el cepillado nocturno, que ya hemos comentado que era el más relevante. Luego también, pues, por ejemplo, esta sobreestimulación va a ser muy neurotransmisora de que podamos empezar a desarrollar o fomentar más el bruxismo, que ya con la vida ajetreada, el estrés y Los todo, nervios, es la muy férula común. de descarga. Sí, y claro, pero la férula de descarga, por ejemplo, en el adulto se puede realizar, en los niños no, porque están en crecimiento, entonces tú no puedes atajarlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con el bruxismo? Que si lo vamos vamos a hacer que aumente, porque los niños sí que tienen un bruxismo fisiológico que es normal. Y es normal que rechinen por las noches, pero el que se asocia ahora a la sobreestimulación porque se nos queda el cerebro como en un estado de hiperalerta es el que es perjudicial, porque al final vamos a tener eso, un mayor desgaste, no podemos colocar una férula y luego el patrón pues, de crecimiento incluso de la cara nos va a variar, nos va a cambiar, entonces claro, es complicado, digamos, controlarlo. Oye, yo me quedaría hablando con vosotros toda la tarde, nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo, pero yo creo que un mensaje final para todos esos padres que nos están viendo, o los dos, o cualquiera de los dos. A ver, yo invitaría a que ya trajéramos lo que hemos comentado desde el primer año, desde que aparece el primer diente, los niños a la clínica, porque es eso, vamos a evitarles fobias futuras, vamos a controlar que puedan no desarrollar esas caries tempranas que son tan comunes en los niños y sobre todo detectar cualquier anomalía que se nos pueda estar escapando a tiempo. Entonces es importantísimo y nosotros pues encantados de atenderlos. Sara, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Javier, ¿dónde os pueden encontrar? Vamos a recordarlo. Sí, bueno, pues estamos en Paterna, en la calle Mariana Colás, y en Manises, en la carretera de Ribarroja. Nada, yo añadiría simplemente que pues eso, es muy importante que los padres, ante cualquier duda, es mucho mejor que pregunten, que tengan información, que no quedarse con las dudas, porque sobre todo esa etapa, como ha comentado la doctora, es muy educativa y fundamental. No quedarse ante la duda, siempre mejor prevenir, concertar una cita, preguntar, y a partir de ahí, si es necesario hacer algo, si simplemente es prevención, educación, y ir introduciendo al niño en el mundo de la higiene bucodental. Yo definiría como que entiendan que la clínica dental y esa primera visita se convierta como en el hogar dental, donde podemos atender tanto las emergencias clínicas que aparecen como cualquier duda sobre el desarrollo del niño. Oye, todos los que tengan niños en casa, que ya sepa que si van a Clínica Dental Satorres, van a estar, vamos, en las mejores manos. Muchísimas gracias, Sara. Nada, vosotros. Muchísimas gracias. Javier, es que tengo un problema con los nombres.